Hermanos queridos, que Dios los bendiga. Bienvenidos para participar de este tiempo de meditación bíblica y oración. Honramos el nombre del Señor porque durante toda la pandemia, cuando esta se inició, recuerdan ustedes, en marzo del año 2020, Dios puso en nosotros esta iniciativa como Junta Directiva Nacional de tener para la Iglesia Nacional un tiempo de meditación bíblica y oración cada mañana entre las 07 horas y 8 horas. Y agradecemos al Señor por todos los consiervos que han estado participando, presidiendo este tiempo. Y de la Junta Directiva Nacional, pastores Medardo Díaz, Javier Silva, Miguel Mendoza, Paul Candela, Luis Solís y otros pastores de la Alianza Cristiana y Misionera que han participado y que están ayudando, presidiendo este hermoso tiempo de meditación bíblica y oración. Honramos el nombre del Señor por la fidelidad de ustedes, queridos hermanos, y tenemos que siempre estar orando y también pasando el link, el enlace a otros para que tengan esta bendición. Vamos a meditar en algunos pasajes de Primera de Pedro, el capítulo 2 y también el capítulo 3. De Primera de Pedro, el capítulo 2, versículos 9 al 12. Pedro le escribe a una iglesia perseguida, a una iglesia expatriada, como dice 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Eran perseguidos cruelmente por quien gobernaba el Imperio Romano aquel tiempo, el emperador Nerón César. Y en ese contexto Pedro escribe: hoy también nosotros estamos experimentando un tiempo de mucho padecimiento por esta pandemia. Hay gente que sigue muriendo y seguimos orando al Señor para que Él los sane y que Él tenga misericordia de nosotros. Leamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 12. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, porque los judíos andaban por todas partes, los creyentes israelitas. También nosotros somos peregrinos hoy, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El Señor nos ha perdonado y Él nos ha salvado. Hoy tenemos una vida nueva. ¿Para qué? Para compartir el Evangelio, para que anunciéis. Debemos cumplir la gran comisión. No es una opción, es una obligación. En estos días de pandemia y durante el tiempo del encierro, las iglesias han tenido que dejar de hacer muchas actividades. Pero hermanos, esto nos ha dado lugar para que sigamos haciendo lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Leer la Biblia, interpretarla correctamente, vivir la Biblia, predicar la Biblia y enseñar la Biblia. Esto sí podemos seguir haciendo en esta pandemia, en esta adversidad. Y ahora más que nunca
haciendo el mejor uso posible de las redes sociales, de los aparatos electrónicos que el Señor nos ha dado para predicar el Evangelio de salvación. Cada creyente es un testigo, cada mujer creyente es una testigo, cada uno es un atalaya, cada uno tiene que testificar. Hermanos amados, somos discípulos de Cristo y somos sus embajadores. Representamos nosotros al cielo aquí en la tierra, representamos a Cristo y debemos tener una vida limpia y predicar con nuestra conducta, con nuestra vida parecida a la de Jesucristo, y también predicar con nuestra boca, explicando, diciendo que Jesucristo es el único Salvador. Él murió en la cruz por usted y por mí. Él murió en nuestro lugar como nuestro sustituto. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, dice, que mantengamos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, porque esta es la forma más efectiva como nosotros predicamos el Evangelio, con nuestra vida transformada, el buen testimonio, una vida que se parece a Jesucristo. Oremos al Señor para que Él nos ayude a testificar con nuestra boca y con nuestra vida, con nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Somos generaciones que resplandecen. Y queridos hermanos, oremos los unos por los otros para que haya coherencia en lo que decimos y hacemos. Oremos al Señor. Soberano Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo este tiempo de meditar en tu palabra y orar. Comenzamos con este tiempo desde el mes de marzo del año 2020 hasta hoy. Y muchas gracias, Señor, por mis consiervos que fielmente han estado colaborando y han estado presidiendo cada día este tiempo de oración. Ayúdanos para que como pueblo evangélico, pueblo cristiano, ayúdanos para que todos nosotros como discípulos de Cristo prediquemos el Evangelio. Somos embajadores, somos testigos, somos atalayas de Cristo. Ayúdanos, Señor, a predicar con claridad el Evangelio de salvación. No hay esperanza fuera de Jesucristo. Jesucristo es el Dios encarnado que murió en la cruz y derramó su sangre, sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y cuando una persona se arrepiente, viene el Espíritu Santo a su vida que no lo deja pecar. Y cuando pecamos, confesamos nuestros pecados, porque el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, que vivamos de manera honorable en medio de los gentiles. Significa en medio de las personas que no te conocen a ti o no te conocen todavía a ti, que prediquemos el Evangelio y que tengamos un buen testimonio, que seamos fieles a ti, fieles a nuestro cónyuge, fieles a tu iglesia, buenos administradores de los recursos materiales, que criemos a nuestros hijos para ti, que nos involucremos en buenas obras, fruto de una salvación genuina, fruto de una fe auténtica en Jesucristo nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Hermanos queridos, estamos próximos a las elecciones. Este domingo 7, hoy domingo 7 de febrero del año 2021, hay que elegir al presidente de la República y a la Asamblea Nacional. Entonces puede que la persona a quien nosotros elijamos no quede en primer lugar, no sea la triunfante, la que triunfe. Pero sin embargo,
quien quiera que el Señor ponga allí, porque Él lo permite, que nosotros honremos a esa persona, honremos al gobierno que Dios ponga en Ecuador y en cualquier nación. Leamos los versículos 13 hasta el 18. Por causa del Señor Jesucristo, por honor de Cristo, por el buen nombre de Cristo, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Los que usan mal la libertad, eso se llama libertinaje. Y aquí hay un resumen en el verso 17. Honrad a todos, significa respeto para todos, al anciano, al niño. Respetar a todos tiene que ver con respetar también a los que tienen otras creencias, no tienen al único Dios verdadero que nosotros tenemos, pero merecen respeto. Respetad a todos. Amad a los hermanos, amarlos con el amor ágape, descrito en 1 Corintios capítulo 13, el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, el amor que todo lo soporta, el amor que nunca deja de ser, el amor que no hace nada indebido, el amor que no pide nada a cambio, el amor que no espera recompensa. Con esa clase de amor quiere el Señor que nos amemos. Amad a los hermanos, temed a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Hay que honrarlo, tenemos que reverenciarlo. A Él, únicamente a Él lo adoramos, le rendimos culto, alabanza y adoración. Y honrad al Rey. Honrad al Rey. Lo que está diciendo es, honren a Nerón César, honren al emperador, al más cruel gobernante que tuvo Roma, honrenlo. Es común leer y también oír cómo algunos creyentes se refieren muy mal a las personas que nos gobiernan. Hermanos amados, los que nos gobiernan merecen respeto. El Señor, por medio de Pedro, ordena que los honremos. Puede que hoy, en estas elecciones, no triunfe el candidato de nuestra preferencia, pero la persona que sea elegida merece nuestra honra. Debemos rendirle honra. Y que el Señor nos ayude a cumplir con este mandato. Criados, dice el 18, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Qué tiene que hacer el trabajador, el obrero, el siervo? Respetar y cuidar los intereses de su patrón. Los patrones también haciendo lo justo y recto con sus trabajadores. Hermanos amados, seamos sumisos a toda institución, al gobierno nacional, la Asamblea Nacional, al gobernador de la provincia, al alcalde de nuestra ciudad, al rector de la universidad, al rector del colegio, al director de la escuela, al señor policía, al señor vigilante, a toda persona que esté en autoridad, hay que respetarla. De esta manera predicamos el Evangelio con nuestro buen proceder, nuestra buena conducta. Predicamos el Evangelio cuando nos llama un agente de tránsito y nos pide la licencia, la tenemos al día, la matrícula del carro al día, el extintor del vehículo anda con nosotros.
El vehículo debe tener todo, las luces en su respectivo lugar, todo funcionando. Que nada malo tengan que decir de nosotros. Y si su licencia está caducada, usted no debe conducir. Si la matrícula está ya vencida, no debe moverse ese vehículo, haciendo siempre lo justo y recto delante de las autoridades. Esto le rinde honor a Cristo. Siempre a uno le dan una proforma y se la dan sin el impuesto del 12%. Uno siempre tiene que reclamar y decir, yo quiero pagar el impuesto. Y si en un lugar usted va a comprar un artículo y no le dan factura, no compre allí, porque le estamos robando al gobierno. El Señor ordenó, denle al gobierno la parte del gobierno y a Dios la parte de Dios. Que tengamos una buena manera de vivir en medio de los gentiles, dice el versículo 12. Oremos al Señor para que Él nos ayude a respetar al gobierno de turno, orar por el gobierno de turno y predicar el Evangelio al gobierno de turno. Oremos al Señor. Muy amado Dios, ten misericordia de nuestro país y oramos para que en este día elijamos según tu voluntad. Allí hay, Señor, algunas personas que pueden hacer un buen trabajo presidiendo nuestra nación. Así lo creemos. Danos sabiduría, Señor. Por supuesto, apoyando a alguien que promueve la vida y el respeto para la vida desde el mismo momento de la concepción. Señor, ayúdanos. Te rogamos que nos des sabiduría. Y cualquiera sea la persona que sea elegida hoy o las personas que se elijan hoy, que nosotros respetemos el próximo gobierno, que oremos por nuestros gobernantes, que les prediquemos el Evangelio a nuestros gobernantes y que tengamos respeto a nuestros gobernantes en lo que decimos, en lo que escribimos. Danos, Señor, sabiduría. Que los siervos se sujeten a sus patrones, a sus amos, y que los amos hagan lo justo y recto con sus trabajadores. Ten misericordia, Señor, de nuestro país, y que el gobierno que sea elegido hoy haga una mejor administración de nuestra patria. En ti confiamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer del capítulo 2, los versículos 19 hasta el 25. 19 al 25. Del capítulo 2, versos 19 al 25. Debemos sufrir siguiendo el ejemplo de Cristo. 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que puede juzgar justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora
habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Sufrir, tener paciencia. ¿Qué es tener paciencia? Tener paciencia es sufrir sin rendirse, es sufrir sin desmayar. Y el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Miren cuando Él fue llevado de la casa de Poncio Pilato, donde estaba Herodes. Herodes hizo burla, hizo escarnio de Él. Y el Señor Jesús y nuestro bendito Salvador guardó silencio, enmudeció y no abrió su boca, como dice Isaías, el capítulo 53. Peligrosamente hoy, tristemente hoy, yo suelo escuchar personas creyentes que amenazan. Muchos amenazan con iniciar un proceso legal porque han sido calumniados. Dicen, se ha dañado su integridad. Pero el Señor nos ordena sufrir el oprobio. A muchas personas nosotros les pudimos haber iniciado una causa legal, pero no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque también la palabra dice claramente en 1 Corintios, el capítulo 6, que por qué llevamos el juicio delante de los incrédulos y no presentamos esa dificultad, el problema entre los creyentes. Allí hay personas sabias en cada iglesia que puedan dirimir, que puedan aconsejar, que puedan orientar. ¿Y por qué lleváis, dice, el problema delante de los que son de menos estima, es decir, delante de los incrédulos? El hermano con el hermano pleitean y delante de los incrédulos. ¿Por qué no sufrís más bien el oprobio? Y bueno, para aquellos que han iniciado alguna causa contra la iglesia del Señor, allí sí nos corresponde defendernos. Pero esto es muy triste. Toda persona, todo creyente, todo pastor debe saber que si inicia un proceso legal contra la Iglesia Nacional, está iniciando un proceso legal contra la Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, que la compró a precio de sangre. ¿Qué van a decir estas personas cuando estén delante del Señor? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció, dice el verso 21. Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Ya vas a ver, te echo, te inicio un proceso legal, te meto a la cárcel. Dice, él no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuántas veces somos calumniados y podríamos iniciar un proceso por daño moral? Pero no, mejor es sufrir el oprobio. Puede ser lícito, puede ser justo, puede ser legal, y sin embargo no es lo mejor. Pablo dijo que es mejor sufrir el oprobio. Dijo él, todo me es lícito, pero no todo conviene. Aunque sea lícito, no conviene. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, sufriendo el vituperio, las críticas, las calumnias, la ignominia, que suframos, que soportemos. El ejemplo supremo, nuestro Señor Jesucristo. Y en esta pandemia estamos sufriendo, pero nadie ha sufrido como nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Soberano Señor, seguimos en tu presencia. Vivimos un tiempo de sufrimiento por esta pandemia. Hay mucha gente que ha muerto. Señor, es como una antesala, una anticipación a la gran tribulación. Pero nadie ha sufrido como tú sufriste.
al punto que entregaste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre, la que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a padecer, haciendo el bien. Ayúdanos a sufrir, ayúdanos a soportar. Ayúdanos a tener paciencia. ¿Y qué es tener paciencia? Sufrir sin rendirse, sufrir sin desmayar. Ayúdanos a sufrir sin claudicar, porque somos como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Pronto nuestra vida se termina. Fortaleza, mi hermano. Aún, Señor, aquellos que se estaban alentando con la idea de un suicidio, que tú detengas ese plan, porque toda persona es tan valiosa delante de ti. Señor, que los que no se han arrepentido se arrepientan de sus pecados, y que nosotros, los que ya somos tus discípulos, discípulos de Cristo, sigamos fielmente tus huellas. Aquí dice la palabra que debemos seguir fielmente las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, amando como Cristo, perdonando como Él perdonó, siendo manso y humilde como Cristo es manso y humilde, diciendo la verdad como Cristo, generosos como Cristo, fieles como Cristo. Ayúdanos, Señor, para que seamos como tú y soportemos como tú soportaste. Ayúdanos a sufrir, Señor, y a soportar todo oprobio, toda calumnia, todo chisme. Que nosotros promovamos la paz, que busquemos la paz y la sigamos. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y leamos del capítulo 3, los versículos 1 al 7. Pedro habla aquí de la sumisión mutua, de la sumisión en el hogar, tanto del esposo como de la esposa. Y miren, para la esposa hay 6 versículos, y para nosotros los hombres, el versículo 7. Dicen los versículos 1 al 6 del capítulo 3, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Sujetas significa que lo respeten, que lo honren. Esta idea de sujeción tiene que ver con admiración, porque la esposa es la ayuda idónea para el hombre, para que también los que no creen a la palabra, cuando una mujer creyente tiene un esposo no creyente, sean ganados sin palabras, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pablo ordena en el capítulo 7, 1 Corintios, que si un hombre no creyente consiente en vivir con su esposa creyente, ella no lo abandone de ninguna manera. Porque quién sabe si tú, oh mujer, harás salvo a tu marido. ¿Cómo puede ganar para Cristo una mujer a su marido no creyente? Con su vida, con su testimonio, con su forma de vivir, con una vida como la de Jesucristo, porque la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Dice el verso 3, vuestro atavío no sea el externo, que las mujeres no se preocupen excesivamente por lo de afuera, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino la preocupación sea en la vestimenta interior, el interno, la vestimenta del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Cultive cada esposa ser afable, ser apacible, ser tierna, delicada, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres
que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara, un ejemplo, obedecía a su esposo Abraham. Tanto era el respeto, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. La esposa es la ayuda idónea del esposo. Y los dos, tanto el hombre como la mujer en el hogar, tenemos el mismo valor delante de Dios, pero con roles diferentes. La Biblia dice que la esposa sabia es corona de su marido. ¿Y a quién se le pone una corona? Al rey. Puede hacer de su marido un rey o un plebeyo, porque también dice que la necia es carcoma para su marido. Carcoma significa polilla. Depende mucho de lo que ella le dice a él. Aquellas mujeres, santas mujeres, que ayudan a su esposo, lo aconsejan, lo animan, lo admiran, esos hombres cumplen con su función. Ayuda idónea para él. La esposa que sea cuidadosa de su casa, criando hijos para Dios. El rol de la esposa, tan importante en el hogar. El verso 7 para los esposos, para los maridos. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Sabiamente, ¿qué se refiere? ¿Qué quiere decir vivir sabiamente? Esto es que el esposo conozca muy bien a su esposa y que la trate con delicadeza. Pablo dice, no siendo áspero con ella, con delicadeza, dándole honor como a vaso más frágil. Ciertamente la esposa físicamente, en cuanto a fuerza, tiene menos fuerza física que el esposo. Por esa razón el esposo debe hacer en el hogar los trabajos más rudos, como ayudar a limpiar los baños, limpiar la casa, mantenerla en orden, porque él es más fuerte físicamente hablando. Pero espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, ambos pueden ser fuertes en Cristo. Los dos se complementan. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, respetándola, prefiriéndola. Dice Proverbios 31, y su marido también la alaba, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia y de la vida. Significa que la esposa es también hermana en la fe, en Cristo. Igual como nosotros los hombres tiene a Jesucristo como su Salvador. Que Dios nos ayude a cumplir con nuestro rol como cabeza del hogar. Ser cabeza significa ser ejemplo, guiar con el ejemplo. El hombre ama a su esposa, la cuida, debe ser delicado con ella, tratarla, no maltratarla, tratarla como a vaso más frágil. Y cuando un hombre se relaciona bien con su esposa, puede relacionarse bien con Dios. Obvio, si no se relaciona bien con su esposa, con quien duerme cada día, ¿cómo se va a relacionar bien con Dios, a quien no ve? Y nuestras oraciones tendrán estorbo si nuestra relación con nuestro cónyuge no es buena. Oremos al Señor para que Él nos ayude y cada uno dentro del hogar cumpla con su rol. La esposa como ayuda idónea, el hombre como cabeza del hogar, los hijos obedeciendo a sus padres y nosotros los padres no provocando a ira a nuestros hijos
sino criándolos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos orando. Muy amado Dios, seguimos en este tiempo de meditación bíblica y oración. Ayúdanos para que dentro del hogar cada uno cumpla con su función, con su rol. Nosotros los hombres, los esposos, siendo el guía espiritual de la casa, amando a nuestra esposa, tratándola con delicadeza, no ásperamente. También Pablo dice, sustentándola, siéndole fiel, y que cada esposa sea sumisa. Es la ayuda idónea para su marido, que sea cuidadosa de su casa, y ambos criando hijos para Dios, que los hijos obedezcan a sus padres, y que nosotros como padres no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Ayúdanos, Señor, para que en el hogar haya armonía y que nuestro hogar, cada hogar, sea un pedazo de cielo aquí en la tierra. Un hogar gobernado por el Señor Jesucristo. Un hogar donde hay fidelidad, donde se habla la verdad. Un hogar donde hay confianza. Te rogamos esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudes. Amén. Y vamos a leer el último pasaje. Yo quiero que busquemos, hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 5, los versículos 5 al 11. 1 de Pedro 5, desde el verso 5 al 11. Dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Vean el hogar así, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Subraya esa palabra, resiste. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En esta adversidad, en esta pandemia, en esta crisis económica, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, aquí está otra vez la palabra, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amada Iglesia del Señor, cultivemos en este tiempo la virtud de la humildad. ¿Y qué es ser humilde? Reconocer que todo lo que somos, lo que tenemos, es por la gracia de Dios. Servimos en una iglesia por la gracia del Señor. Tenemos un sustento digno por la gracia del Señor. Nuestros hijos siguen al Señor por su gracia. Un hogar en el que hay fidelidad por su gracia. Somos parte de su iglesia por su gracia. Que vivamos humillados, dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando otros nos humillan, que nos humillemos. Cuando hablan mal de nosotros, que nos humillemos. Cuando nos calumnian, que nos humillemos. Cuando nos hacen algún reconocimiento, que nos humillemos en todo momento.
vivamos en este último tiempo resistiendo al diablo. Y dijo un predicador, resistir al diablo es insistir en Dios, al cual resistid firmes en la fe. ¿Saben lo que significa la palabra resistir? Estar de pie y en contra. Hay que estar de pie y en contra del enemigo, pero de pie ante el Señor. Cuando un hijo hace lo malo, hay que resistirle. El pecado tiene que ser estorbado, sin claudicar, sin rendirse, buscando que la persona se arrepienta. Al diablo hay que resistirlo. Estemos de rodillas delante de Dios para resistir al diablo estando de pie y en contra. Cuando nos propongan hacer algo que va en contra de lo que la Biblia ordena, allí debemos mantenernos de pie y en contra de eso que se enseña, se dice o se lo quiere aplicar. Que el Señor nos ayude, que vivamos humillados, sumisos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, predicando, todos nosotros predicando el Evangelio en este tiempo de adversidad. Quizá ustedes y yo seamos parte de la generación que esté presente en el retorno del Señor. Él prometió regresar por segunda vez, que estemos velando. Esto dice, sed sobrios y velad. Estemos velando porque nuestro Señor viene muy pronto. Vamos a inclinar nuestras cabezas y oremos al Señor en este tiempo, de esta última oración, pidiéndole a Él que nos mantenga en humillación y también resistiendo al maligno, y Él huirá de nosotros. Soberano Dios, seguimos en oración, acercándonos a ti confiadamente por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a vivir en humildad, que seamos sumisos, que nos humillemos los unos a los otros, que nos amemos y cuando nos ofendemos que nos perdonemos. Ayúdanos, Señor, que vivamos en humildad, pero resistiendo al maligno, al diablo. ¿Y qué es resistir? Estar de pie y en contra. Gracias por esta promesa, porque tu palabra dice en el verso 10, que después que hayáis padecido un poco de tiempo, esta pandemia es por un poco de tiempo. Este sufrimiento terrenal es por un poco de tiempo. Nuestra vida aquí en la tierra es efímera, es pasajera, es corta. Solo somos peregrinos, vivimos como expatriados, porque nuestra patria celestial está contigo en gloria y con esta esperanza vivimos. Ayúdanos, Señor, a no claudicar, que tengamos paciencia, y paciencia es sufrir sin rendirse, sufrir sin desmayar, que mis hermanos y yo no desmayemos. Sana, Señor, a los enfermos. En la cruz del Calvario llevaste nuestros pecados, también nuestras enfermedades. Sana, Señor, a los enfermos. Ayuda a los hermanos que no tienen un trabajo, para que pronto tengan un trabajo, una fuente para laborar. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos, familias que están endeudadas y agonizan con sus deudas, que pronto tengan libertad financiera y puedan experimentar la tranquilidad económica. Oramos, Señor, por aquellos que están en vicios, para que pongan su mirada en ti. Si se vuelven a ti, tú cortas en el mismo momento todo vicio, todo pecado, toda maldad. No hay mancha, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Amigos queridos, los que no conocen al Señor, confiesen sus pecados. Díganle: Señor,
perdona mis pecados, límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Dígale con su mente, con su alma, con todo su corazón: perdóname todas mis maldades, dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Señor, que crezcamos juntos, que vivamos poniendo la mirada en ti. Ayúdanos a perseverar en el estudio de la Biblia, que tu Santo Espíritu nos guíe a la interpretación correcta, que la cumplamos, que la obedezcamos, que la enseñemos, que la prediquemos. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice las elecciones de este día. También oramos, Señor, que tú bendigas la Asamblea Nacional de la Alianza este fin de mes, que tu Santo Espíritu nos esté guiando en todo momento y que para la reunión presencial las delegaciones puedan concurrir con tus cuidados, con tu bendición. Gracias, Señor, por este tiempo de meditación bíblica y oración. Gracias por lo que has hecho, estás haciendo y harás. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos y amigos, estimados consiervos, sigamos con la mirada en Jesús. Estudiemos la vida de Jesús e imitémosla en todo tiempo. Un abrazo para todos ustedes en el amor de Jesucristo. Amén.